que en el periodo contemporáneo ha servido de aporte para la asignatura llamada Introducción a la Filosofía. Sería interesante que nosotros pudiéramos comenzar por allí, a ver qué podemos aportar de esas tres raíces, a ver qué podemos decir de los autores y en concreto de los aportes que han hecho a esta asignatura llamada Introducción a la Filosofía. Por ahí deberíamos meternos, a ver si ustedes logran hacerlo. Que en el periodo contemporáneo ha servido de aporte pero usted dice que nosotros para digamos la algo, asignatura llamada no entendí Introducción a la esa última Filosofía. parte. Que nosotros no, sería interesante que nosotros pudiéramos comenzar por allí, o sea, que nosotros podamos discutir en este momento, porque la idea es discutir, por ejemplo, qué dice la primera de ¿Te das estas, cuenta? Entonces, de estas eso raíces, puede qué dice producirse la allí filosofía del lenguaje o qué aporta la filosofía del lenguaje como me a salgo de la aquí. reflexión que ahora nosotros estamos haciendo, qué dice la hermenéutica y qué dice la primera de las opciones, la fenomenología, que nos pueda servir a nosotros para cualquiera de ustedes Bueno, según lo que pueda meter. que yo leí, estas nuevas corrientes o estas corrientes buscan volver otra vez a las cosas, ¿no? Ya dejar un poco el racionalismo, ¿no? O el cálculo y volver como a estudiar las cosas en sí, ¿no? Y tal como se nos presentan, ¿no? Entonces empieza otra vez a estudiar Entonces, bueno, para eso está la fenomenología, ¿no? Que está con su autor Oster, ¿no? Que fue lo que leí. Y Husserl es la cosa. Y bueno, también estaba la otra corriente, ¿no? La analítica, la del lenguaje, que dice que buscar los conceptos lógicos, es decir, estudiar como la realidad, pero desde la palabra, ¿no? Desde lo que se dice, ¿no? Y de hecho causó confusión con la hermenéutica, ¿no? Porque la hermenéutica también busca estudiar, exacto, lo que se dice, pero en el contexto, ¿no? Entonces, bueno, pero ambas también parten como de la palabra, ¿no? De lo escrito, entonces, bueno, ahí es donde me causó un poco de confusión. En realidad, todas estas filosofías, por llamarlo de alguna manera, están intentando resolver el problema en el cual nos metió la modernidad. La modernidad, sobre todo después de Descartes, el bien llamado padre de este movimiento que comienza en forma con el siglo XVI después de Cristo, dividieron la realidad, él dividió la realidad en dos pedazos. O sea, él es el fundador de una corriente llamada empirismo y de otra corriente llamada racionalismo. El empirismo está centrado en los sentidos, ¿sí? Y el racionalismo está centrado en las ideas. Pero posiblemente, y esta es la crítica que hace la fenomenología husserliana, ninguna de estas corrientes fueron a las cosas mismas. Entonces, esa especie de leitmotiv, de motivo, de motivación, de motor para la reflexión, tiene sentido cuando precisamente en la modernidad Descartes nos llevó por un sendero distinto de penetrar en las cosas mismas. Y lo que intenta precisamente este saber, esta filosofía, es que volvamos a las cosas, que no nos perdamos en los sentidos, que no nos perdamos en las ideas. Esto es lo que al menos se persigue. ¿Ok? Si están todos ustedes en eso, Sí, profe. O sea, ¿me han entendido? Sí, profe. Sí. Ajá, es como que estudiar las cosas, bueno, que eso es la filosofía, ¿no? Completamente, ¿no? Tanto en lo que se siente como en su idea o en lo que se tiene de ella, ¿no? En lo que se concibe. Correcto. Correcto.
Claro, después vendrá la crítica a todas estas corrientes, vendrá la crítica porque habrá que ver si la hermenéutica, que se trata del arte interpretativo, y ya no solo de decir las palabras, sino que las palabras significan en humor y comprensión, logran resolver el problema en el cual nos metió la modernidad. ¿Sí? Ese es el asunto. Pero ¿Te das cuenta? Entonces, en realidad la aportación que estas corrientes contemporáneas quieren hacer es positiva, quieren rescatar aquello que la modernidad ha perdido, que es la vida misma, la vida de los seres humanos, porque se han centrado en los sentidos o simplemente en las ideas. Sí, sí me escuchan, sí, sí pueden detenerse algunos de ustedes en esto y otros también intervenir, sentirse llevados por esto que estamos diciendo. Profesor, lo estamos escuchando. Qué bueno. Por ejemplo, ¿qué opinan ustedes el último de los aportes que yo considero muy, muy importante, sobre todo para los estudios teológicos? O sea, ¿qué opinan ustedes sobre el asunto de la hermenéutica? O sea, sobre el deseo que filósofos, que ahí no los nombran, pero que son importantes considerarlos, como Gadamer o como Bátimo, repito el apellido, quieren darnos. O sea, esta idea según la cual lo que debe hacer la filosofía no es solamente decir la realidad y ni siquiera describirla, sino comprenderla, interpretarla, insertar estas vivencias en un horizonte de significado, o lo que es lo mismo, penetrar en lo profundo de la existencia humana. Ustedes, ¿eso cómo creen que es, al fin y al cabo, un aporte para nuestra formación filosófico-teológica y para lo que estamos haciendo? Yo creo que muchas veces nos quedamos como en algo más, creo que a veces nos quedamos en algo muy lineal y no vamos a la profundidad de lo que deberíamos. Entonces, obviamente la hermenéutica quiere eso, que nosotros podamos desglobar, podamos interiorizar en eso que realmente queremos para poder tener un resultado eficaz. O sea, no un resultado que ya hemos escuchado, sino que nosotros también podamos darle una interpretación personal. Entonces, creo que un poquito de eso. Correcto, correcto. Y, digamos, esta interpretación personal no tiene por qué ser, y eso me parece uno de los dramas, no tiene por qué ser una interpretación individual, privada. Más bien lo que nosotros tenemos ahí que buscar es que en la interpretación, la única manera de que haya comunicación, y es lo que ha planteado la FINO en la contemporaneidad, hay que poderle hablar, hay que poderse entrar en comunicación con él en las mismas claves. El ser humano actual necesita que se le hable en sus propios términos, en su propia manera, forma y modo de vivir. Esto es importante que no lo olvidemos, importante lo que acaba de decir Michael. ¿Cómo no? En el libro hace referencia en la hermenéutica que es necesario definir un conjunto de valores o un valor que haga de referencia, ¿no? Pero no sé si usted me podría aclarar un poco eso de ese valor que sirva como de referencia a esto. Yo creo que es importante que nosotros no olvidemos nunca de dónde viene hermenéutica. Hermenéutica es una expresión que existe desde siempre. Los filósofos han como práctica. De hecho, la palabra existe inmediatamente después. Es posiblemente Platón el que es comprensivo de toda la realidad, que por supuesto se sirve del lenguaje para poder comunicar. En todo lo que yo estoy diciendo, ¿quién es Hermes? Hermes es el intermediario, casi nosotros nos atreveríamos a decir como el
el que hace de puente entre Dios y los hombres. Ese es Hermes. El hermeneute entonces es el que está en medio de la verdad y que sirve de puente entre la verdad y sus hermanos. El gran valor entonces tiene que ser la comunicación. O sea, el gran dispositivo, la gran herramienta necesaria para el arte de la comprensión y de la interpretación tiene que ser el lenguaje. Solo los seres humanos hablamos. Por eso en el periodo contemporáneo es importante que ustedes nunca olviden que se da un quiré lingüístico, se da un giro lingüístico. Parece mentira, pero los seres humanos nos habíamos olvidado que solo el ser humano habla. El resto de los seres no hablan, el ser irracional no habla, emite sonidos. En el resto de los reinos, el mineral y el ser inorgánico, por supuesto, no hablan, no se comunican. El gran valor tiene que ser la comunicación, y la comunicación está siempre mediada por el lenguaje, sea hablado, como este que estamos utilizando nosotros, o sea simbólico. Nosotros en los ambientes religiosos estamos muy acostumbrados al lenguaje de carácter simbólico. En teología hablamos del sacramento. El sacramento es un símbolo que transmite una realidad. Por eso siempre es importante vivir de esa realidad para poder interpretar el símbolo, para poder saber qué nos dice el símbolo y cuál es su alcance. Creo que es importante que esto no lo olvidemos nunca, ¿no? Esto es central en el trabajo que estamos haciendo. Muchas gracias, profesor. Por nada. Una pregunta, profesor. Dime. Cuando yo estoy realizando o desarrollando mi propia idea o exégesis, ¿puedo desligarme de la idea principal que me propone el texto o estaría cayendo en un error si lo hago? Yo creo en la opinión. De hecho, la filosofía es eso. O sea, la metodología que yo uso cuando el curso es presencial es la metodología que se llama ensayo. Los ensayos críticos, al fin y al cabo, son tu propia postura. Los textos no son la palabra de Dios. Los textos no pueden ser la herramienta para aprender. Los textos son una excusa. Los textos son un instrumento para el desarrollo del propio pensamiento. Así que no solamente tendrías que decir si me puedo o no me puedo soltar. Es que en realidad lo que tendrías que hacer es soltarte. Lo que tendrías que hacer al fin y al cabo es desligarte del texto una vez que lo has utilizado como herramienta. Yo quiero ofrecerte y ofrecerles esta imagen. La imagen del vehículo. El vehículo no es la gasolina, no es el caucho de ese aceite, de esa gasolina, para poder mover mi propio vehículo. El vehículo lo tengo yo, es mi pensamiento. Claro, mi pensamiento está en potencia, debe ser desarrollada. Y la única manera de que esas potencias se desarrollen es que yo me sirva de esos elementos que el texto me puede brindar, las utilice y las amolde, o las niegue, o las deconstruya, como dicen los filósofos franceses, Lyotard en concreto. Yo creo que se trata de que cada uno de ustedes haga ese trabajo. ¿Sí? Se trata de que cada uno de ustedes tome el texto como una excusa, no como otra cosa. Profesor. Sí. Ahorita sí va a hablar Mike, pero el primero que habló fue Manuel. Okay. Y quería intervenir por el siguiente motivo. Yo creo que una de las cosas también positivas de la filosofía es esa abertura de la que usted está hablando, ¿no? De tomar en cuenta la opinión personal, porque al final no es tan dogmática como, por decir, la teología, sino que, bueno, nos encontramos ante un texto, leemos lo que allí se encuentra y desde nuestras propias conclusiones podemos hasta modificarlo, aplicarlo a nuestra realidad de vida para poder sacar nuevas hipótesis. Y creo que bueno, en eso tiene un papel muy fundamental la hermenéutica, y porque sobre todo también amplía los conocimientos humanos, despierta también como esa actitud crítica que debemos de tener a la hora de
de estudiar alguna teoría o algún filósofo de cualquiera de las épocas. Yo estoy de acuerdo contigo y efectivamente ese es el gran valor. Nosotros en la teología partimos, no hay más remedio, esa es la esencia del saber teológico. En la teología partimos del dato revelado, en la filosofía no. En la filosofía partimos de las luces naturales de la razón. Todos los seres humanos tenemos razón, entonces partimos de eso, partimos de la ratio, como nosotros decimos. Y a lo mejor al final descubrimos, está siendo el último desarrollo de la filosofía, que la razón sola es extravío. Pero de la razón tenemos que partir. La razón es la luz natural que alimenta todo nuestro pensamiento. Si Dios existe, y ese es un tema a investigar en la filosofía, la luz natural nos la ha dado Él. No la tenemos por autogeneración. Sin embargo, es un tema a estudiar ya en disciplinas más concretas dentro del desarrollo de la filosofía, que es precisamente la filosofía de la religión. Pero tú tienes razón. Sobre todo en esta época, en la época moderna y contemporánea, la filosofía recibe un nombre especial. Se llama la época de la crítica. Efectivamente, nosotros vivimos en la época de la crítica, la época del juicio. Eso es lo que significa crítica, en la cual todos podemos y además debemos decir lo que nosotros pensamos. Eso es imposible sin apelar a la herramienta del lenguaje. Eso es imposible sin apelar a las descripciones propias de la fenomenología. Eso es imposible sin tomar en consideración que somos animales simbólicos, animales interpretantes. Esto que destaca hoy las páginas que hemos estudiado para este diálogo entre ustedes y yo. Puede definir, o bueno, nos puede indicar qué es el relativismo, ¿no? Y la otra pregunta que tenía era, ¿Heidegger era analítico o del lenguaje o hermenéutico? Bueno, lo primero que me pide, el relativismo es la filosofía en la cual nos metió Descartes. René Descartes, este filósofo exalumno del Colegio La Fléché de Francia, de los jesuitas, que digamos, nos metió en el drama llamado el escepticismo. El escepticismo es una filosofía según la cual nosotros no podemos nunca conocer la verdad. Nosotros siempre tenemos de la realidad una aproximación, o sea, una opinión. Al tener nosotros de la realidad una opinión, porque nuestros sentidos fallan, porque el entendimiento opera a través de los sentidos y si los sentidos fallan, el entendimiento y el juicio deben también ser falibles. Entonces no nos queda más remedio con Descartes, siguiendo la filosofía de él y el espíritu moderno, no nos queda más remedio de decir que no hay verdad, hay pura opinión. O sea, esa filosofía, esa postura teórica según la cual lo único que existe es opinión, es lo que nosotros hemos llamado y llamamos relativismo. El relativismo es, al fin y al cabo, eso. Es una filosofía de la opinión, de la postura variable. Es la idea según la cual la verdad ya no existe. Fíjense cómo cuando ustedes y yo estudiamos por encimita el periodo medieval, el medieval buscaba la verdad y entendía la verdad como una adecuación entre la cosa y el pensamiento. El medieval decía, sí hay una verdad, porque existen entes, existen cosas que yo puedo conocer. Ahora, el drama del periodo moderno es que esas cosas están diluidas. Esas cosas en realidad no pueden ser conocidas porque nuestros sentidos, la vista, el tacto, el oído, fallan. Y al fallar, al estar diluidas, ¿qué podemos conocer de ellas? La apariencia, el fantasma. Es eso, al fin y al cabo, lo que quiere transmitirnos a nosotros el relativismo, en donde hoy pudiéramos decir que el aborto, por ejemplo, por meternos en un problema de filosofía ética, el aborto es malo y mañana pudiéramos decir depende. El relativismo es tan viejo, no crean que Descartes es el primer relativista. Los sofistas en el periodo antiguo fueron los primeros relativistas de la historia. Por eso engañaron, por eso hicieron tanto mal, porque ellos te podían hoy día convencer de que la muerte era un mal y mañana convencerte con argumentos falaces, con argumentos falsos, que la muerte era un bien, porque al fin y al cabo nos liberaba de este sufrimiento y de este dolor que es la vida terrena. Hay que tener cuidado con el relativismo, sobre todo
en el plan de formación que nos estamos haciendo como religiosos, porque el relativismo nos conduce sin duda a la disolución de la verdad y entonces a la posibilidad de que cada quien opine y diga sin argumentación, mosca, sin argumentación, sin establecer posturas claras, lo que le dé su real y regalada gana. La otra pregunta que me hace sobre Heidegger. Heidegger fue novicio jesuita. No hay que olvidarlo. Él tuvo una formación filosófica previa en donde la fe estaba puesta. Sin embargo, él se dedica, básicamente es uno de los grandes representantes, de los representantes contemporáneos. Él fallece en el año 1970, o sea, es un filósofo que prácticamente vivió las dos guerras mundiales, fue rector de una gran universidad, la Universidad de Berlín, y se dedicó al desarrollo de su pensamiento fundamentalmente en la escuela que pudiéramos llamar hermenéutica. De hecho, él hizo famoso aquel dicho según el cual el ser humano es el pastor del ser. O sea, el único ser capaz de dar significado a la realidad es el ser humano. Es solo el ser humano el que puede decir lo que significa la vida y lo que rodea a la persona. Por eso, no obstante que él se sirve del lenguaje como una herramienta, porque el lenguaje es una herramienta para pensar, para dialogar y para interpretar, su trabajo va mucho más allá del solo uso, como en un Russell, como en un Gottlob Frege, va mucho más allá de determinar las partículas del lenguaje o los componentes de una oración. Su trabajo va directamente dirigido a ubicar el significado profundo, el significado último de todo lo que decimos y sobre todo de todo lo que vivimos, porque él ha intentado desarrollar, aunque no la ha cumplimentado, no la ha terminado, una hermenéutica, un arte interpretativo de lo vivido, de la vivencia práctica, de la vivencia real del ser humano. Profesor, tengo una duda y quisiera planteársela y planteársela a todos. ¿La mayéutica y la hermenéutica van de la mano? Por supuesto, no vayas a olvidar, nunca hay que olvidar que la mayéutica, que es la palabra que utilizó Platón para referirse a su maestro Sócrates, es el arte de parir. La madre de Sócrates, Sofronisa, era una partera y entonces entendió que no había verdad externa que se aprendiera, que no se trataba de que había una verdad fuera, que la tenía algún maestro sabio y yo lo que tenía que hacer era aprender esa verdad, o sea, tomarla de fuera y meterla dentro de mí. No, la verdad, la luz está dentro de nosotros, en nuestro interior, en nuestra persona. De lo que se trata al fin y al cabo es de externalizarla, ¿sí? ¿Cómo no? De parirla, de sacarla fuera. Por eso ese arte de dar a luz es al fin y al cabo el arte interpretativo comprensivo, que son los dos momentos de la hermenéutica. La hermenéutica tiene dos momentos. Un primer momento que es interpretativo. Interpretativo viene de in. In significa meterse dentro. Comprendere significa tocar dentro. Tocar, aprender con el corazón. Y después viene el momento explicativo. Ex significa fuera, es sacar fuera, poner por escrito, de alguna manera registrar los dos primeros momentos que antes se vivieron. Se trata entonces, imagínense ustedes, de meterse en una realidad, meterse en el barrio, meterse en la comunidad, meterse, implicarse. Y luego tomar distancia en este momento implicativo para decir lo que eso ha significado para mí. Y eso registrarlo. O sea, convertir esa praxis hermenéutica vital en un discurso filosófico, en un texto filosófico. Por supuesto que van de la mano la mayéutica, que consiste en dar a la luz la verdad, dar a la luz el saber. Por supuesto que tiene directa relación con el arte de significar, de dar significado, de penetrar los significados que solo el ser humano puede producir, por supuesto. Siempre, también hay que decirlo, en el diálogo con el resto de los seres humanos. Entonces, eso va como relacionado con nuestras experiencias. Absolutamente.
Claro, Heidegger, que es el filósofo por el cual ustedes me están preguntando, por supuesto que Heidegger hizo esa tarea a la mitad. Una de las críticas que le hacen a Heidegger es precisamente que su hermenéutica fue extremadamente teórica. O sea, que él hizo una serie de elaboraciones que al fin y al cabo han sido discursos y libros. Su gran libro, El Ser y Tiempo, es una obra de hermenéutica teórica. Hace falta e hizo falta que los críticos de Heidegger destacaran lo que debió haber hecho Heidegger. Heidegger debió haber hecho una hermenéutica de la vivencia. Hay un autor que yo les recomiendo a ustedes que estudien en el periodo contemporáneo, ha sido profesor, un español, ha sido profesor de la Universidad de Deusto, se llama Andrés Ortiz Cés. Ortiz Cés se ha dedicado a una hermenéutica que él ha llamado vivencial, que es precisamente introducirse uno en las realidades de vida, en la pastoral, en el caso de ustedes, en la convivencia humana, para registrarlas. O sea, para intentar no solo decir lo que yo vivo, sino por qué vivo lo que vivo, qué significa para mí, cuál es su sentido, como nosotros hemos dicho en la primera parte del curso, o sea, cuál es el origen de esas experiencias y cuál es su finalidad, para entonces tener ya no solamente la pura vivencia, que esto es lo que da la hermenéutica, sino una vivencia reflexionada, una vivencia asumida, una vivencia bien determinada dentro de la propia persona y dentro de la comunidad que hace este trabajo de hermeneusis. Profesor, en la búsqueda de la verdad de la hermenéutica, ¿es posible o esta misma viene y rechaza o se limita ante las cosas que no están en esa búsqueda de la verdad? Es decir, ¿sabe decirle no a esas cosas que no tienen que ver con la verdad? ¿O en esa búsqueda de la verdad? En la búsqueda de la verdad siempre yo separo la verdad como claramente establecida, yo la separo, la puedo separar. Siempre sucede que yo separo de lo que es aparente. En realidad la diferencia en la filosofía y sobre todo en la filosofía hermenéutica no es entre la verdad y la falsedad, es entre la verdad y la apariencia. Lo que pasa es que a la hermenéutica siempre queda el contenido de lo que es idea y nos resulta a nosotros, nos aparece a nosotros que los objetos de carácter físico, lo que ustedes y yo hemos llamado en la primera parte de este curso entes, cosas, nos resultan meras apariencias, nos resultan sombras, como nos ha enseñado Platón. Es decir, ¿qué hace la hermenéutica con la realidad? La ilumina, las coloca en una luz, las coloca en un horizonte interpretativo. Por eso, al fin y al cabo, decir que la distinción aquí es entre verdad y falsedad no es pertinente, es en realidad entre verdad y apariencia. De hecho, los griegos llamaban a la verdad aletheia, porque consistía en el arte de velar un velo, de correr una cortina. O sea, el ser humano no crea la verdad, la comprende, la interpreta, la va dibujando, la va pensando. La verdad, si es verdad, ha estado siempre. Lo que hace el ser humano es, como dice Heidegger, hacerla patente, hacerla clara, hacerla más manifiesta. Desde este punto de vista, entonces, digamos, no es que haya cosas que se revelen a la verdad, es que la verdad hace que todas las cosas se revelen. Lo que pasa es que unas se van a revelar con su luz, estas son las ideas, y otras se van a revelar con sombra, estas son las cosas, los objetos. Profe, disculpe, y un poquito con lo que acaba de decir sobre la verdad, podemos decir que, la verdad existe, la verdad está, pero no podemos decir que tenemos la verdad absoluta, porque cada quien tendría una parte de la verdad, según también, llevándolo también un poco a lo relativo, porque quizás los que
lo que es verdad para usted no es verdad para mí, o se podría hacer esa comparación. En realidad, la verdad es verdad en sentido absoluto. Lo que pasa es que una cosa es analizar la verdad desde ella misma, y entonces la verdad desde ella misma, o sea, lo que pudiera llamarse el análisis metafísico de la verdad. La verdad es verdad y se acabó, analizada en ella misma. Ahora, la pregunta que nosotros nos hemos hecho en el periodo moderno es si acaso los seres humanos somos capaces de la verdad. Y entonces tú te vas a encontrar con un cierto relativismo, es cierto nada más, y además debe ser un relativismo temporal, en donde al fin y al cabo, aunque hoy no tengamos la verdad, nosotros nos dirigimos hacia ella, caminamos hacia ella, estamos acercándonos hacia ella, porque la verdad, no hay que olvidarlo, esto es lo que dicen los filósofos hermenéuticos que hoy estamos intentando estudiar, la verdad es un horizonte, es una causa final, es el final del recorrido. Entonces todos los seres humanos, absolutamente todos los seres humanos, no tenemos la verdad, pero sí nos aproximamos a ella. No conocemos toda la verdad, pero tenemos condiciones mínimas para que la verdad se nos aparezca. Con nuestros límites, sí, lo que decían los medievales. Los medievales decían que nosotros conocemos la verdad en el modo del recipiente humano, al modo de nuestro propio recipiente. O sea, nosotros conocemos la verdad desde la determinación humana, que como la misma palabra lo dice, es una condición, es una determinación, ¿no? Al parecer el único que puede conocer la verdad en su propia sustancia es el mismísimo Dios. Por eso va a haber teólogos, entre ellos Agustín, que van a decir que Dios es la verdad. El resto de los seres humanos, ¿qué tenemos de la verdad? Una aproximación, pero cuidado, esa aproximación no es relativa, es aproximación verdadera, es hoy verdad. Por eso hoy en filosofía de la ciencia, en epistemología, digamos, sabiendo todas estas dificultades, no se habla tanto de la verdad como verdad, se habla de veros, ¿ok? Que no sean nada de verdad. Profe, no se le entendió, se escuchó entrecortado. Ah, qué malo. Lo que estaba diciendo, ahora sí me escuchan. Mejor. Sí. Sí, se le entiende. Lo que estaba diciendo es que los seres humanos nos acercamos a la verdad. Acercarnos a la verdad no significa relativismo, significa que conocemos la verdad en esos condicionantes. Es decir, ¿quién conoce la verdad metafísicamente en sí? Solo Dios. El resto de los seres humanos, ¿qué sabemos de la verdad? Unas partes, sabemos de la verdad el camino que estamos iniciando, sabemos de la verdad lo que, como decían los medievales, el recipiente humano nos permite conocer. Eso era lo que yo decía en síntesis. Ajá, profe, pero eso también se da como en comunicación con los demás. Que cada uno tiene... No escuché lo primero. ¿Eso se da? Que esa búsqueda de la verdad o esa verdad que cada uno va teniendo, ¿no? Es como compartida, se da en la comunicación entre nosotros, entre los humanos. Nosotros, no vayan a olvidar que nosotros ya en el estudio de los medievales, insisto, es un curso de introducción a la filosofía, pero no obstante que un curso de introducción a la filosofía, en el estudio de los medievales nosotros hablamos de los universales. Y habíamos dicho que el término universal, que a lo mejor no es tan propio y que en el periodo contemporáneo se llama más bien trascendentales, nos enseña una cosa muy bonita. O sea, nos enseña que la verdad es verdad porque es compartida. Es decir, los seres humanos tenemos una estructura común. Común significa que aunque yo conozco, todos los seres humanos tienen la misma estructura que les posibilita conocer. Siendo que yo soy el que hablo, el lenguaje es un universal, o sea, es una capacidad humana compartida. Entonces, todos los seres humanos somos, por decirlo de alguna manera, capaces de conocer la verdad, todos. ¿Cuál es la diferencia? La cultura,
el desarrollo de los conocimientos de cada sujeto, porque hay sujetos, entre ellos estamos ustedes y yo, que tenemos una serie de facilitaciones culturales, estudios, recursos, textos, que nos permiten un acercamiento mayor, pero todos los seres humanos somos capaces de la verdad. O sea, todos tenemos una verdad compartida. Eso no significa relativismo, porque el relativismo es la afirmación según la cual lo que hoy yo sostengo por verdad, mañana es falso. Eso es el relativismo. Que yo diga, Dios existe hoy y mañana diga, no exista. O yo te diga, Dios existe como ser superior, y yo mañana diga, Dios existe como un ser intermedio entre los hombres y los medio hombres o los semidioses. Eso no puede ser, porque la verdad como verdad es permanente. Lo que yo sí puedo decir es que en mi modo de conocer la verdad siempre tengo una limitación. Y yo creo que eso no lo debemos olvidar, ni ustedes ni yo. Profe, yo tengo No somos ángeles. una pregunta respecto a algo que dice el libro. Y es que cuando habla en el apartado de la hermenéutica, en algún momento habla sobre su relación con el lenguaje. Y dice, pues, que el mundo existe para el hombre solo porque es dicho o ha sido dicho por alguien. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Que al fin y al cabo, las realidades, las que sean, llámala tu mundo o cualquier cosa, han sido expresadas por medio del lenguaje. Ese es el punto. O sea, nosotros tenemos como única herramienta para expresar el pensamiento, el lenguaje. Entonces, esta es una de las razones por las cuales en la filosofía, periodo contemporáneo, ha destacado la centralidad de un ser humano que habla. Al fin y al cabo, razonen lo siguiente, lo que significa el término griego logos. Logos significa pensamiento, pero cuidado, pensamiento expresado. Pensamiento expresado. Es decir, el pensamiento, hasta tanto tú lo comunicas, esto que nosotros estamos haciendo. Si yo pensamiento y no lo expreso verbalmente, en verbo, en palabra, en oraciones, en periodos, plenamente no tengo pensamiento. El pensamiento se hace efectivo en lenguaje. Entonces, si yo tengo mundo y creo haber percibido mundo y no lo expreso en la palabra, no hay estrictamente hablando pensamiento. El pensamiento es pensamiento en cuanto se dice, en cuanto se expresa. Por eso el término logos no es pensamiento. El término logos es pensamiento expresado. Cuando nosotros vemos en la teología que el Hijo es la palabra eterna del Padre, ¿qué estamos diciendo? Nosotros estamos diciendo al fin y al cabo que el Hijo es el mismo Dios, es Dios expresado, actuado, porque esa es la palabra es acción, es como ustedes han dicho también, como dice el prólogo de San Juan, verbo. Eso es lo que queremos nosotros decir con esta filosofía tan importante que es la hermenéutica. Si yo percibo el mundo, solo sé que tengo mundo cuando lo expreso, cuando lo hablo, cuando lo comunico y sobre todo cuando lo registro. Porque solo al registrar, solo al convertirlo en texto, solo al convertirlo en discurso, entonces tengo conciencia del pensamiento. O sea, el pensamiento solo es pensamiento cuando se registra. Es lo que nosotros llamamos cultura. Claro o más oscuro, que los dejé silenciados, los dejé callados. ¿Está más claro o está más oscuro? Bueno, ahí vamos aclarando. Claro. Eso es. Decir que por lo menos si nosotros nada más tenemos un pensamiento en nuestras ideas o aquí en la mente, no es pensamiento todavía, ¿no? Así como no lo es. No lo es. Tiene que poder ser expresado. ¿Ok? Y además en la filosofía hay que pensar no en términos psicológicos. Hay que pensar no en términos psicológicos. O sea, hay que pensar siempre en términos filosóficos. O sea, en términos de estructuras trascendentales. O sea, Kant lo dice en la crítica de la razón pura. Es decir, el pensamiento humano
tiene formas, esas formas son comunes. Todos nosotros pensamos, dice Kant, en términos de esquema y materia, o sea, en términos de una forma y de un contenido. Cuando nosotros decimos el ser humano, nosotros en esa expresión, el ser humano, tenemos un esquema universal, humano, ¿ok? Y al pensarlo, al querer expresarlo, nosotros lo expresamos en español, o sea, lo expresamos dándole un contenido concreto, dándole un contenido de carácter cultural. Entonces, decir mi pensamiento no tiene mucho sentido. De hecho, nuestro pensamiento y nuestro lenguaje es siempre compartido, es siempre común. Por eso lo importante de volver a los trascendentales, que en el periodo contemporáneo ya no se llaman trascendentales, ya no se llaman trascendentales propiamente hablando, se llaman existenciales. O sea, entendemos los seres humanos que son una estructura que pertenece a la existencia de todos los seres humanos y no solamente a mí como ser privado, como ser humano. De lo contrario, no habría filosofía. La filosofía no es el saber de un sujeto, es el saber de la humanidad, es el saber que la humanidad comparte y conoce. ¿Claro? Sí, sí. Okay. Ahí vamos. Más claro que el agua. Ojalá y no me estén echando broma. Profesor William, ¿y los preconocimientos? Así lo llaman la hermenéutica. ¿Qué son? Mira, es que antes de que tú puedas poner en concreto lo que yo he llamado aquí cultura, ¿sí? Hay un horizonte previo. Es lo que algunos historiadores, pero también filósofos, han llamado prejuicios. O sea, antes de que tú puedas decir esto es filosofía, tú tienes llamemos una intuición, tienes un presaber, un contacto previo, ok, esquemático, cierto, imperfecto, de lo que luego van a ser los contenidos. Todos nosotros partimos de un preconcepto, pero solo cuando pensamos las ideas detenidamente y la ubicamos, como dicen los hermeneutas, en un horizonte de comprensión. Cuando nosotros decimos, ve, esto es pensamiento y por tanto hay que ubicarlo en la noción de ser, porque lo que estudia, el objeto de estudio de la filosofía es el ser. Cuando uno hace ese trabajo de hacer abstracto, en el sentido amplio, general, universal, aquello con lo cual se enfrentó como concreto, entonces está haciendo el trabajo de convertir las nociones previas en nociones definitivas o relativamente definitivas. Es lo que ha hecho la filosofía. Ustedes están estudiando conmigo la historia de la filosofía, la historia del pensamiento, y se han dado cuenta, tienen que haberse dado cuenta de cómo esa historia del pensamiento es siempre así. Primero, una serie de conceptos previos, de preconceptos, de pretareas, de nociones sumamente fluidas, sumamente escabrosas, que terminan convirtiéndose en nociones que sí pueden ser luego manejables, que sí pueden ser luego trabajadas. Esa es al fin y al cabo la tarea que en la filosofía hacemos, partir de los preconceptos para elaborar conceptos. No vayan a olvidar que los conceptos no son definiciones, los conceptos son ideas. Por eso se dice en latín concipio, aquello que puedo concebir, que puedo dar a luz, ¿ok? Como decíamos en la mayéutica. ¿Más claro o más oscuro? Más claro. Profesor. Profe. Dime. Ajá. Hay algunos filósofos que hablan sobre la tabula rasa, por lo del conocimiento. Entonces, sí, a partir de lo que usted está diciendo, ¿cómo quedaría esto de la tabula rasa? Es que no hay tabula rasa. La pregunta. Sí, es que no hay tabula rasa. Fíjate, John Locke es un filósofo inglés que dice eso, que nosotros los seres humanos al nacer, nacemos como una tabla lisa, o sea, nacemos sin conocimiento previo y que tenemos que captar la realidad, tenemos que sentir
para partir de ese sentir elaborar ideas. Esto no es verdad. Por eso los filósofos racionalistas del periodo moderno critican a estos empiristas, entre los cuales destaca sobre todo este filósofo inglés llamado John Locke, diciéndonos que es que nosotros nacemos con una estructura previa, dicho en el lenguaje kantiano, con unas formas previas, con unos esquemas previos. Y gracias a esos esquemas previos es que en esos esquemas nosotros metemos la experiencia. Por ejemplo, el niño tiene la sensación de calor, pero muy seguramente tiene la sensación de calor a través de una sola experiencia, un fósforo. Pero si tú mañana a ese niño le acercas en vez de un fósforo un yesquero, él va a tener exactamente la misma actitud, exactamente la misma aversión al fuego, porque él ya generalizó, o sea, tiene un esquema previo, que no es una tabula rasa, en la cual van a entrar todas las sensaciones. O sea, esto que los filósofos modernos llamaron entendimiento, nosotros nacemos con estructuras de entendimiento. Aristóteles decía que nacemos con potencia, una potencia interpretativa. ¿Qué hacemos con los años? La desarrollamos. Eso es verdad. El niño no se está dando cuenta de que lo va haciendo, pero el niño y todos nosotros hacemos eso. O sea, nosotros tenemos siempre experiencias concretas, pero esas experiencias concretas las universalizamos. Ustedes no tienen experiencia universal de profesor. Ustedes han tenido contacto con algún profesor, pero ¿qué hacen ustedes? Ustedes tienen un esquema del entendimiento que universaliza esa idea de profesor. Universalizar significa que ustedes ya saben lo que es un profesor y ustedes mañana le aplican esa idea general que produjo el entendimiento de profesor a todos los profesores. Y entonces ustedes hoy saben que yo soy un profesor porque ustedes aplican la idea que elaboraron y la elaboraron universalmente, aunque ustedes hayan tenido solo una impresión sensorial particular. O sea, ¿qué no se puede negar? No se puede negar que hay un esquema, un entendimiento previo que se va desarrollando. Así que hay que, digamos, a estos señores que hablan de una especie de, John Locke, de tabula rasa, o sea, que nosotros nacemos en blanco, hay que decirle que nosotros nacemos, de esto ya grandes filósofos del lenguaje nos han hecho ver que nosotros nacemos con potencias. En realidad el ser humano nace con una potencia lingüística que después desarrolla, que luego desarrolla. Yo creo que no hay que olvidarlo. O sea, no hay tabula rasa, y lo quiero decir de manera enfática. Nosotros nacemos con una potencia de entendimiento. Profesor, yo quiero preguntarle sobre el movimiento de la filosofía lingüística. Ajá. Que si puede darme un ejemplo de esos excesos que han habido dentro de los seguidores de las corrientes de la filosofía analítica que llegan a la postura de que de considerarla como la única realidad verdaderamente existente. Sí, mira, yo creo que el drama de todas las reivindicaciones en el periodo contemporáneo ha sido precisamente que porque han querido destacar algún elemento que ha quedado de lado, que ha quedado olvidado, después lo han convertido en el elemento. Ese para mí es el problema, ¿no? El que no han captado que la recuperación del lenguaje no significa que ahora el ser humano tiene un nuevo ser, que es el lenguaje. No, no. El lenguaje es una dimensión importante del ser humano, pero no hay que caer como los filósofos analistas, cuya filosofía ya tiene más de 60 años de historia, o sea que tampoco es tan nueva, en el cual, en esa filosofía, se creía que el lenguaje es la naturaleza humana. No, no. El lenguaje es una dimensión más y nosotros tenemos que tener cuidado de no absolutizarlo, hasta el punto que, por ejemplo, los filósofos analistas del lenguaje se han dedicado en disciplinas como la filosofía de la ciencia
a decir que lo único que tiene que saber un científico para saber de ciencia es saber del lenguaje científico. Esto no es verdad. Nosotros en ciencia tenemos que saber de mucho más que del lenguaje científico. Tenemos que saber del lenguaje científico, de la ciencia, de método científico. Así que es una absolutización defectuosa, con la cual tenemos que tener mucho cuidado. También los hermeneutas que tienen que tener cuidado de decir que la única tarea que hay en la filosofía es la tarea interpretativa. No, es una tarea importante, es una tarea fundamental, pero no es la tarea que ahora le corresponde a la filosofía. Es una de las tareas. De hecho, es una tarea puente, yo se los he hecho ver, puente entre dos disciplinas muy importantes, la filosofía y la teología. Nosotros no podemos estudiar la Sagrada Escritura, ni podemos estudiar sacramentología si no tenemos de estudio hermenéutico, que para mí resulta sumamente importante. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, bueno, sí. También sucede con la hermenéutica, ¿no? Que también corren el riesgo de transformar la palabra en la entretela, que todo tiende a reducirse al lenguaje, ¿no? Correcto. Ni debe reducirse al lenguaje, ni debe reducirse a ninguna dimensión del ser humano que debe ser entendida como dimensión. Es una parte, no es el todo. ¿Está bien? Bueno, ya yo estoy viendo que tenemos prácticamente 60 minutos. Creo que más o menos ese es el tiempo que tenemos nosotros para este encuentro. Si no es así, ustedes me corrigen. No lo digo por mí, sino porque creo que el sistema Zoom tiene un tiempo de autonomía y no sé si lo hemos superado o estamos a punto de superarlo. Entonces, ustedes Sí, me indiquen si es así. Sí, profesor, Zoom normalmente Sí, tiene entonces, tiene un tiempo de 40 minutos, pero sí, y creo que como ya es primera vez que lo está usando, me imagino yo en su teléfono, con su cuenta, siempre cuando es primera vez, sí. está que la reunión hasta que la termine, pero ya las próximas sí son 40 minutos exactos. Ok. Entonces, bueno, vayamos cerrando. Yo el próximo día les prometo que intentaré resolver los problemas que esta vez no sé en realidad si están resueltos. Yo dejé de verlos, no los veo. Yo no sé si ustedes me están viendo a mí, pero sí sería importante que el próximo día, bueno, yo pueda resolver eso. Y bueno, ojalá después voy a intentar colocar, voy a ver si quedó grabado y si quedó el link para, como me lo han pedido, colgarlo, para que aquellos que no pudieron o tuvieron dificultades de acceso puedan en aquel momento revisarlo en el aula virtual de la UCAP. ¿Sí? Profe, yo me comprometo a hacer eso. aquí no sé, usted me Dime. permitió grabar y yo grabé una parte. Grabé una parte completamente, completamente de Zoom y grabé la primera parte desde otro programa que tengo aquí en la computadora. Muy bien. Muy bien. Si tú quieres, entonces házmela llegar de alguna manera para yo entonces colgarla en el aula y poder ayudar a todos los compañeros que además quieren poder, porque no vayan a olvidar que a partir de este momento lo vamos a hacer siempre así. Y entonces estos encuentros, todos los del mes de noviembre, nos pueden ayudar, nos deben ayudar para que nosotros tengamos ahí el material. Yo no lo voy a inventar, yo lo voy a sacar de aquí para la próxima prueba parcial que vamos a tener. Entonces sí es muy importante que nosotros tengamos el acceso a lo que hemos podido discutir esta mañana. ¿Está bien? Ok, profe, ¿sabe que nosotros normalmente somos los que nos encargamos de grabar con las demás clases también? Y hay una cuenta donde montamos todas las clases. Sí. No sé si la podemos montar ahí en la cuenta de YouTube también y después enviamos el link, porque eso es lo que comúnmente hacemos con las demás clases, donde está la clase de castellano, de inglés y todas las demás. Ok. Hágalo, no tengo ningún problema. Me hacen un gran favor. Está bien. Ok, profe.
Bueno, pues nada, vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. Sigan con la reflexión. Siempre es importante que ustedes, eso me gustó hoy, que ustedes lean el texto previamente. No se trata de venir a escucharme las lecciones a mí. Eso me parece que les resultaría a ustedes muy fastidioso. Además, yo soy básicamente un ignorante. Así que no tienen cosas que escucharme a mí. Yo sí creo que ustedes deben previamente leer, y entonces al leer podemos tener una discusión seria, buena, serena, fructífera para todos. ¿Ok? Ok. Ok, profesor. Tenga buenas tardes. Ya, profe. Bueno. Buen provecho. Bueno, hasta luego. Igual, Saludos. que el Señor les cuide. Hasta luego. Buen provecho. Muchachos, hasta luego. Gracias por todo. Buenas tardes. Buenas tardes.